Bueno, pues buenas tardes. Nosotros somos alumnas de octavo de Sociología. Claudia Cueto, María Fernanda Lucio, Estrella García, María del Carmen Palacios y Marisela Ortiz. Y pues vamos a presentar lo que corresponde a una entrevista que le hicimos a la maestra María Elda Nevares Flores, la cual ella pues pertenecía y nos relata pues la historia de cómo surge el movimiento social en donde ella participó, el cual pues se llamaba la Unión Popular Independiente, conocida como la UPI. Y pues bueno, sucede fundamentalmente fue en Gómez Palacio y Durango, el cual se extendió a la región lagunera de Durango y Coahuila. Y pues bueno, ella nos relataba que pues el origen de todo esto sería en cómo se da en México pues los movimientos armados, ¿no? O sea, cómo en México entre los años 60, 70, pues esto daría origen a que los movimientos sociales se transformaran a lo que en ese entonces pues era la UPI. Y pues bueno, en un relato que nos dio así a grandes rasgos del contexto en el que México se encontraba, en ese entonces pues fue un proceso social de lucha constante, ¿no? Donde siempre había lucha y pues en este caso pues se veía la necesidad de que la gente pues se defendiera, ¿no? Y esto pues desembocaría incluso pues los movimientos armados en ese entonces. Entonces para los 60, ella menciona que fue importante el movimiento porque se gestó en aquel entonces en el estado de Guerrero a partir del magisterio, fundamentalmente con Lucio Cabañas, Genaro y en lo que fue la ACNR, algo así mencionaba, en el caso de Lucio Cabañas, con el Partido de los Pobres. O sea, todo esto vino a fomentar las bases de lo que sería el movimiento. Entonces, ella comenta que en Chihuahua hubo un movimiento que se gestó, pero que pues, fue muy reprimido en lo que fue la toma del cuartel Madera el 23 de septiembre de ese año. Y pues bueno, a partir de esa fecha, pues muchos grupos se llamaron así. Después pues vino lo que surgió que la Liga del 23 de septiembre como movimiento armado, pero en los 60 pues se destacaron muchos movimientos de este tipo y pues que luego pues se fueron gestando otros que surgieron ya a partir de los 70 y que después pues fundamentalmente en el medio urbano. Entonces, lo que ella comenta es que a partir del movimiento del 68, la represión que sufrió el estudiantado, pues se podría considerar lo que fue la gota que derramó el vaso, pues porque en realidad lo que pasaba en México era que todo movimiento social, toda protesta pues era inmediatamente callada y estas protestas pues se acallaban por medio de las armas, o sea que existía pues mucha represión. Y pues bueno, el ejército jugaba un papel fundamental en este aspecto de la represión, pero pues bueno, existían diferentes, mencionaba que existían diferentes policías anticonstitucionales, los cuales pues al margen de la ley, ellos se formaron por intereses de grandes capitalistas pues para defender su capital en este momento. Habló del ejemplo en el caso de Chihuahua, que ahí pues funcionó como medida antirrepresiva la mentada acordada. Ella decía que esta era una policía privada que fue pagada por ganaderos de Chihuahua y en conjunto con el gobierno pues estatal. Estos pues eran policías privados pagados por ellos mismos y pues bueno, actuaban en conforme libre albedrío, ¿verdad? Entonces pues todo esto generaba mucha represión en el entorno. Eh, Muchos grupos armados de la zona urbana. Para este entonces dice que se contabilizaron alrededor de 70 grupos armados en la época de los 70. Y pues bueno, algunos más pues no estaban documentados. Y pues los que estaban documentados tuvieron una actuación más prolongada, uh, pero pues los cuales algunos sufrieron encarcelamientos y pues movimientos que sí fueron acabados y así.
menos, era lo que ella explicaba a grandes rasgos. Entonces, pues dice que a partir de los 60 el movimiento guerrillero pues se fortaleció y para los 70 la represión fue en aumento por parte del Estado. Y pues bueno, a la par de la represión, pues esto era más que nada encaminados a terminar con estos grupos, ¿verdad? Mediante una política que ella nos menciona que se empezó a tratar, pues fue por medio de esa política que se empezó a reflexionar, pues más que nada para abrir espacios democráticos, porque pues ya no podía seguir la situación así de represión, o sea, el gobierno también ya no podía contener a los movimientos, ¿no? Entonces se buscó abrir espacios democráticos en el país y pues bueno, así es como se empezó a dar este paso a la transformación de lo que vendría a ser lo que es el movimiento de la UPI. Y pues bueno, la idea del Estado en cuanto a esta política pues era avanzar mediante este proceso controlado, ¿no? Pues para dar salida en este caso a lo que ya era la represión de los movimientos de los movimientos armados de los 70, pero a partir de esa fecha pues ya se empieza a hablar de los movimientos ya más estructurados y pues ya aparentemente pues más pues ya más organizados, pero pues aún así pues existía, ¿no? La represión y pues ella nos menciona que pues como mujeres pues también ahí tenían ellas un papel muy importante y pues ahí a grandes rasgos pues eso fue lo que yo ahí le entendí. Ahí si ustedes quieren agregar algo. Pues que estos movimientos que se dieron en décadas anteriores a la de los 80, pues contribuyeron mucho a que se dieran estos movimientos sociales, de los cuales después se gestaron más ya en la década de los 80, lo que permitió que se pudiera tener una organización en torno a qué prácticas hacer, cómo se toman las decisiones y la manera en que habría que actuar. Sí, siento que fue como un parteaguas, ¿no? Obviamente nada se compara a los movimientos de aquella época a los que actualmente existen. Por ejemplo, en la entrevista, Elda nos comentaba que las decisiones se tomaban entre todos y no había una persona en específica que asignaba, ¿no? Que tú haces esto, tú lo otro, sino que yo siento que había como esa cohesión social, tenían ese sentimiento de pertenencia a su comunidad, por lo que ellos, entre todos se ayudaban, se apoyaban, no había intereses de por medio o de que tú estás haciendo más, yo menos, no, siento que no había nada de eso, a que si lo comparamos pues ahora en la actualidad, ¿no? Sí, porque ya ves que mencionaba que a partir de la ley de amnistía, pues empezó y bueno, esto de la reforma democrática, pues fue el parteaguas que pues marcó la diferencia. Pero pues yo pienso que pues sí, se logró mucho, ¿no? A partir de ese proceso democrático se logró mucho. Sí, bueno, sí, yo siento que sí, pues como cada movimiento siempre pues se tiene que lograr algo, a veces a costa de muchas cosas, pero pues siento que todo está en su estructura, en cómo es que se rigen, cómo se toman esas decisiones dentro para que ese movimiento tome más fuerza cada día y pues no quede solamente así al aire. No sé qué opinas.
Y pues bueno, ella lo que mencionaba que pues los que en ese entonces eran sus adversarios y enemigos, pues eran los policías, los anticonstitucionales y el ejército, pues que eran ellos quienes ejercían esa represión. Y pues bueno, sus aliados pues se fueron haciendo a partir de las organizaciones urbanas. De ahí partió quienes se iban sumando a participar, a sumarse a lo que era el movimiento. Y bueno, algo importante que, pues bueno, las enseñanzas que ellos retomaron de movimientos pasados, pues fue eso, ¿no? De que, en el caso de la guerrilla, pues a lo mejor la guerrilla, una manera de actuar muy clandestinamente y eso, pues lo que ella decía, pues realmente la gente tenía miedo de sumarse a la clandestinidad, entonces por eso tuvieron que modificar sus formas de organización y para que la gente también se fuera integrando y no ser, en este caso, el movimiento quien dirigiera a la gente, sino que la misma gente fuera marcando una pauta. Y pues, eso es interesante, ¿no? Como parte del proceso democrático, pues es algo que se tiene que ejercer, ¿no? Pues que un movimiento que esté luchando por sus derechos y a la vez en su interior no fomente la participación democrática al interior, pues entonces no hay coherencia, pero en este caso, pues ella mencionaba que eso lo hacían. Sí, de hecho en este punto pues también mencionaba que todo lo que ellos proponían pues era elegido democráticamente entre las personas que formaban parte del movimiento y aquellos a quienes estaban ayudando, a todos los colonos, porque no era que ellos llegaran y impusieran, vamos a hacer esto, sino que lo proponían y en base a lo que fuera mejor para las necesidades e intereses de los colonos, pues ellos ahí democráticamente elegían qué hacer y ya entonces tomaban su curso de acción. Si se evitaba que pues ellos fueran los que dirigieran todo, sino que se buscaba que las personas desarrollaran esta conciencia social de qué es lo mejor para ellos y de que no tuvieran que estar dependiendo de otros, sino que ellos mismos desarrollaran sus propias estrategias para ir mejorando la comunidad, de ir organizándose de mejor manera. Sí, eso es muy importante porque pudo haber eso, si se hubiera seguido esa lucha ideológica de por quién tendría la razón, pues hubiera desembocado en muchos problemas, pero pudieron solucionarlo y, como ustedes mencionan, hacer esta eh, toma de decisiones democráticas, que ella misma mencionaba que se podía tener hasta reuniones de 4 o 5 horas tocando un punto, pero con tal de que quedara totalmente claro y que todas las personas que participaban dentro del grupo de los nuevos cívicos, que pues eran los que tal cual como dirigían, y las colonos y ejidatarios que pues a los que se les apoyaba o ayudaba, que quedaran conformes con la decisión para poder implementar las líneas de acción que debían seguir para poder buscar la mejora para tanto las colonias como para los ejidos que estaban inmersos dentro de la UPI. Imagínate estar 5 horas ahí hablando y conversando para llegar a un punto. Siento que se necesitaba de mucha paciencia, porque pues hay muchas opiniones, sin embargo ella jamás nos mencionó que se peleaban o que salían alguien gritándose, ¿no? Se llegaba a un acuerdo. Entonces siento que eso también es importante de retomar y de tomar como ejemplo más que nada. Sí, porque pues las peleas podían estar a la orden del día simplemente por no tener un punto de vista igual o una idea igual, Igual. pero pues buscaban la forma de poder quedar de acuerdo y organizarse. Pues la asamblea, ¿no? Yo creo que a partir de ahí, eh,
ya ves que también mencionaba eso de pues la discusión. Yo creo que es parte de llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que en todo grupo sí es importante tener claro eso, porque a veces tomamos una postura pues de no involucrarme, de no opinar y pues acceder a todo lo que digan los demás. Y entonces no entramos en un debate en donde yo exponga mi punto de vista y donde el otro lo exponga y así yo pueda saber qué piensa y cómo piensa el otro. Entonces, pues las asambleas es la función, ¿no? O sea, por eso es que nos lo han mencionado mucho nuestros profesores, que pues la parte del ponerse de acuerdo, de organizarse mediante debates, pues yo pienso que eso es lo que genera mucho cambio, ¿no? Al interior de los movimientos, porque también el mantenerse en los acuerdos, porque pues acuerdo que no se llevara a cabo fuera de la asamblea, pues ya estabas faltando en este caso a la organización. Entonces sí yo creo que como no lo han mencionado por ahí el profe Araujo, que la asamblea es pues prácticamente la base y la base sólida de un movimiento. De ahí pues en más pues sigue lo que es la estructura y de ahí parte a lo que es el trabajo comunitario. O sea, todo lleva una secuencia y una organización, no es así nada más como a mí se me venga una idea. O sea, eso yo pienso que sí es importante y en esto sí, que lo mencionaba ella, pues sí, también le doy la razón, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué piensan sobre los movimientos que hay ahorita? ¿Piensan a eso si antes o no? ¿Creen que si han evolucionado para bien o para mal? Yo pienso que va más como para mal, intereses como van ya de por medio de, y pues ya se meten ahí más cosas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Respecto a qué dijiste, si van para mal los movimientos sociales. Te refieres a los que están actualmente, ¿verdad? O sea, los de las últimas Sí, ajá. 10 años. Pues, Pues yo sí he visto una gran diferencia, ¿no? De los movimientos, por ejemplo, de aquellos años a los que no sé si ustedes las han visto, ¿qué piensan? Bueno, yo creo que obviamente todos los movimientos tienen sus objetivos, pero actualmente todas las instituciones están pasando como por un proceso de fractura, se están debilitando mucho y, por ejemplo, los movimientos actuales están muy viciados por los partidos políticos. Entonces, cada movimiento obviamente tiene gente que hace que se desvirtúe el mismo movimiento. No sé si me di a entender. Sí, sí, es lo que yo también pienso. bueno, además yo pienso que como que ya no se tiene esa cohesión social, comunitaria que se veía en antiguos movimientos, bueno, de décadas antes de los 90, que permitía que el movimiento siguiera y se fortaleciera. Que ahora pues se tiene esta idea neoliberalista que cada quien busca sus intereses particulares y por ende lleva a cabo sus prácticas individuales y pues nada más está viendo por uno mismo o por su propio beneficio. Se podría decir que hay una falla en la comunidad, ¿no? Sí, así es. O sea, empezamos desde que ya en las ciudades tal vez ya ni se conocen los vecinos, ya tal vez ya ni se hablan, o sea, ya no se tiene esa amistad que se podría conocer así como en las colonias, que sea una amistad de que, pues, si el vecino está en una situación eh,
pues desfavorable, pues lo voy a ayudar. Tal vez ahora ya no se tenga eso. Sí, pues sí, yo, o sea, un ejemplo, mi colonia, yo no conozco a mi vecino de al lado, yo no hablo con la de enfrente, simplemente no. Creo que los tiempos también evolucionan, van cambiando y pues, y yo ando ahí, bueno, siento que los que andan ahí, sí, ya es porque ya tienen ahí algún interés ahí de por medio. Porque pues sí, siendo realistas, cuando queremos algo, pues queremos también algo a cambio. Y pues siento que muchas veces no debe de ser así. Si queremos algo de allá para acá, pues tiene que ser algo bueno, ¿no? Que ayude, no que empeore. Ujú. Bueno, yo considero que también está el conformismo, como que las personas ya se conforman más con la situación y como que esperan que el gobierno sea el que resuelva las cosas, en vez de ellos organizarse y tratar de hacer un cambio. Porque antes, por ejemplo, el movimiento en el que participó la maestra, pues las personas en ese tiempo tenían como que más conciencia social y política. Se organizaban de acuerdo a sus necesidades y ellos no esperaban a que el gobierno les resolviera nada porque sabían que más bien el gobierno los iba a reprimir, no los iba a ayudar. Entonces ellos, pues en base a esa necesidad y solidaridad, pues se juntaban y trataban de crear esta conciencia de que ellos mismos son los que deben resolver sus problemas y que si ellos no se ayudan entre ellos, pues nadie los va a ayudar. Y como que ya se perdió eso, ya como dices, todos por su lado y que el gobierno resuelva las cosas. Sí, luego ya después, pues nos enojamos porque el gobierno no nos cumple o así. Pero también nosotros tenemos que estar ahí. Obviamente también ellos tienen su parte mala, ¿no? El gobierno que no actúa como debe de ser. Pero pues tiene que ser un 50 y un 50, yo digo, no sé. Sí, y luego también está el hecho de que había este sentido de pertenencia en donde yo creo que todos sabían que pertenecían a un grupo desfavorable y buscaban entre todos la forma de hacer el cambio por ellos mismos. Mencionan que ha cambiado pues la forma de organizarse y eso también, pero también han cambiado las responsabilidades de las personas que tal vez ya no pueden estar inmersas en ese movimiento y prestarle toda su atención porque pues tienen que trabajar, o sea, son de colonias, como mencionan, desfavorables y pues están buscando entre sobrevivir o pertenecer al movimiento y tal vez es también eso lo que baja la idea de poder participar dentro del movimiento, buscar un bien colectivo, sino que estás buscando la manera de cómo sobrevivir para poder pues también sustentar a tu familia. Yo pienso que yo se lo mencioné en la entrevista que se necesita mucha valentía para estar dentro de un movimiento, porque te enfrentas a muchas situaciones que quizá puedan estar fuera de tu control y te atienes a lo que vaya a pasar, a fin de cuentas, ¿no? Sí, pues quizás es el miedo colectivo, a la colectividad, ¿no? A lo mejor se ha fomentado mucho el individualismo, el satisfacer necesidades propias, no en colectivo, o sea, o sea, el medio nos va envolviendo a que pues nuestras necesidades son de nosotros nada más el vestir, calzar y pues que nos centremos solamente en cubrir todo eso, nada más, pero en la cuestión pues ya el cómo te desenvuelves laboralmente, pues en eso no, pues no te involucra, ¿no? Te van sacando de esa parte para que tú no vayas viendo que hay fallas estructurales, entonces te van llevando hacia que tienes necesidades, pues tenemos necesidades X y por ejemplo yo ahí es donde veo que ya la diversidad de movimientos pues vino a debilitar quizás esa parte de la conciencia que menciona Estrella, ¿no? La conciencia de clases. Conciencia de clases, es decir, que todos
todos estamos inmersos en la sociedad y que todos, de cierta manera, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar a una injusticia. Entonces, mientras no me suceda a mí una injusticia, pues yo no me involucro, ¿no? Entonces, esa es la parte que se ha perdido, de que dejamos de ver que la necesidad del otro también va a llegar en un momento que va a ser mía. Entonces, sí siento que, pues a partir de esto, lo que ella menciona como la ley, pues la reforma democrática, ¿no? A lo mejor sí fue un avance, pero a lo mejor también fue una manera de cooptar movimientos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no se les dio mucha presencia participativa a los movimientos, a la parte de los ciudadanos, siendo que hasta la fecha, pues las leyes de participación ciudadana no están en que nos podamos involucrar directamente en decisiones ya más, pues un poquito más centradas en lo que es el recurso, cómo se distribuye y cosas así, ¿no? Entonces sí se nos da una cierta noción de lo que es la democracia y hasta cierto punto estás limitado a ir más allá, ¿no? Entonces, pues también hay que, pues sí, reflexionar sobre los movimientos de antes, pues sí, a lo mejor eran muy radicales, pero lograban más. Pienso yo que ahora, pues se logra nada más la parte superficial de lo que es las necesidades de ciertos grupos, de ciertos movimientos, pero pues la parte estructural es la que no se cuestiona. Entonces, los movimientos que cuestionan la parte estructural pues son los movimientos que son más reprimidos actualmente, dígase el ambiental, ¿no? ¿Por qué el ambiental? Pues porque el ambiental viene a cuestionar la parte de la estructura, la parte de las políticas, pues, neoliberales, ¿no? Entonces, todo movimiento que toque esta parte, pues ahí sí son muy reprimidos todavía en la actualidad. Pues hasta la fecha, pues vemos cómo mueren ambientalistas, cómo son desaparecidos, cómo son, pues hasta cierto punto también cooptados, ¿no? Algunos acceden a los ofrecimientos políticos y pues terminan por venderse, ¿no? Finalmente cada quien toma una decisión y una postura, pero pues ya va dependiendo también, yo pienso que la parte ideológica de cada movimiento es, yo creo que es algo muy esencial porque la ideología pues que traen cada movimiento vienen arrastrando vivencias de otros movimientos y creo yo que así es como se van transmitiendo las ideologías, ¿no? Pero pues así como los movimientos se van transformando, pues también el Estado va transformando sus maneras sus estrategias para cooptar estos movimientos. O sea que se puede decir que hay más libertad de expresión aparentemente, pero pues no sabemos en la cuestión estructural, digo, ya cuando se cuestiona esa parte ahí es donde ya, ya hay mucha represión. La libertad de expresión, ¿no? Y me da risa porque pues no existe, o cuando hablan de democracia, pues sí, pero ¿hasta qué punto es la democracia? Siento que no falta mucho para poder ser un país en donde exista la democracia del 100%. Y también, pues como decías, el miedo siempre va a estar y te lo van a imponer de muchas maneras. Por eso la parte de que tienes que tener coraje si estás en un movimiento, porque puedes estar aquí y así literal, mañana no puedes estar aquí. Y pues sí, es difícil, pero siento que si estás ahí al pie, sí se logran cambios, pues sí lo hemos visto, pero pues también el proceso no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Y pues bueno, el trabajo comunitario, pues también es interesante, ¿no? Como a pesar de que em, pues hay gente que todavía le apuesta a la parte comunitaria, ¿no? Y siendo que te están vendiendo ya la parte más industrializada de, pues, la ciudad, la parte urbana, todo lo que es la modernidad, ¿no? Pero la parte del trabajo comunitario pienso yo que es importante porque, pues, gran parte de la población, como nos lo decía el profesor Saucedo, pues venimos
las zonas rurales y traemos nuestros orígenes partiendo de ahí, ¿no? Entonces yo pienso que el trabajo comunitario viene a partir del trabajo rural, ¿no? Porque en el trabajo rural, pues se han dado quizás las partes más fuertes de identidad, ¿no? Como que ahí en lo rural, lo veíamos también en una de las clases con Araujo, de que en los movimientos más rurales es donde hay más cohesión, más identidad. ¿Por qué? Pues porque están viendo por el bien común. Y pues sí, yo pienso que hay que aprender mucho de eso para aplicarlo en la ciudad, en la colonia simplemente. Sí, porque es interesante. Dice que la maestra Elda, perdón, dice que se conformaban grupos semanalmente de tanto colonos pues de la ciudad, de las colonias, y también iban ejidatarios para ver qué toma de decisiones se hacían, o sea, las pláticas, estas reuniones que duraban mucho y se tocaban los puntos de, por ejemplo, colonia por colonia o ejido por ejido, y ellos estaban escuchando y ellos entre todos opinaban para buscar las mejores soluciones. Y tal vez también se ha dado este distanciamiento entre la ciudad y lo rural, porque pues ya cada quien está inmerso en su espacio y ya no buscan la manera de cómo ayudarse. Y pues es algún punto muy interesante de ver porque se podían organizar y se menciona que eran más de 100 personas las que iban a esas reuniones semanales, tanto de ejidos como de colonias, y ahí estaban hasta que se abordaban todos los puntos con tal de estar buscando, me imagino que la mejora para su lugar de donde residían. Pero esto en la actualidad también es un obstáculo porque como había mencionado, pues no eran tantas personas las que se reunían, eran 100, pero no. Actualmente ya las personas que viven en una colonia son muchas. Y entonces también está el factor del tiempo, no todos tienen tiempo para asistir y estar tratando los temas que pues les afectan. Entonces se tendría que pues realizar una estrategia en que las personas pues tengan tiempo y tengan esta conciencia y resuelvan el problema de la cantidad de personas que se pueden reunir y estar tratando esos problemas, porque a la vez esto también es una forma de control, porque si las personas no tienen tiempo ni interés para estar resolviendo sus problemas, eso significa pues que dejan las cosas como están, no mueven el status quo, no cuestionan la estructura porque ellos están muy ocupados tratando de sobrevivir. Y eso de hecho es lo que al gobierno le conviene y ellos lo saben. Es por eso que mantienen las cosas de esta forma. Las personas se las pasan trabajando, no tienen dinero casi para sobrevivir. ¿Eso qué significa? Que tienen que estar ocupados, trabajando, buscando cómo sobrevivir y por lo tanto no desarrollan esta conciencia de que deben reunirse con el otro porque les quita tiempo, porque les afecta también en su tiempo personal, ¿no? De lo que tienen que estar haciendo. Entonces, pues es una manera de que las personas entonces se conformen y que digan, no, pues las personas que están en los movimientos pues no me van a ayudar mucho a mí porque entonces me van a estar imposibilitando que yo me cuide de mi familia y de mí también, y entonces también me pondrían en peligro la vida, entonces por eso que las personas no participan también. Sí, pues ahí está la evolución de la que Claudia hablaba hace ratito, o sea, que esa evolución que se fue dando en el tiempo y en el espacio, lo que ha venido afectando a estos movimientos, o sea, la diferenciación que hace entre los movimientos actuales y los movimientos de décadas anteriores. Pero un factor importante aquí, bueno, lo que yo veo es que, pues sí, quien se ocupa quizás ahorita laboralmente, pues el hombre ya está más ocupado, ya no se involucra como tal, pero pues un factor aquí importante y clave, pues es la mujer, porque la mujer, pues si lo recuerdan, ella lo mencionaba, que en la mayoría quienes realizaban las actividades de resistencia, de todo esto
lo que mencionaba de la Comisión Federal de Electricidad, pues las mujeres hacían actos de resistencia, o sea, la mujer es quien a través de la historia a lo mejor no es muy pronunciada, pero es un factor muy clave porque pues mientras el hombre quizás sale a trabajar, pues la mujer es centrona, o sea, yo lo he visto y pues lo vemos en los movimientos, ¿no? En los movimientos en el que se trabaja en conjunto, ya lo mencionaba ella, ¿no? Ella en cuanto a su concepción de lo que es la parte la parte de la mujer es muy importante, pero pues lo importante es trabajar en conjunto. Entonces, mientras que el hombre ocupa tiempo en unas cosas, pues la mujer ocupa en resistir quizás o en hacer otro tipo de actividades para, pues como forma de participación. Pero sí, sí es interesante también el papel, ¿no? A través de la historia, pues la mujer ha dejado huella, pero no ha sido quizás reconocida. Y yo siento que no es muy reconocido. Yo no, o sea, pues se habla más de que el hombre hizo esto, y el Hidalgo, Zapata, todos ellos, no un hombre. Y es muy raro escuchar a una mujer. Sin embargo, también ahí andaban las mujeres, los movimientos, y esa parte así como que siento que se está perdiendo. Sí, pues para el movimiento de la UPI menciona que principalmente las mujeres de las colonias eran las que integraban el movimiento, mientras que por la parte de los ejidos pues era mayormente el hombre, pero que pues en las colonias las mujeres eran las que estaban haciendo la lucha social y como menciona Marisela, la resistencia. Está como la anécdota que nos comentó de que las señoras tomaron el camión de la Comisión Federal de Luz debido a la huelga por los altos costos y que ellas solamente fueron mujeres las que tomaron el camión de la comisión para ejercer presión y para buscar ayudar a pues a sus vecinos, a la gente que tenían alrededor. O sea, que eso es muy interesante, o sea, qué medidas tomaban con tal de ver una mejora o ejercer esa presión. Pues eran mujeres que están en tronas. Pues ya, bueno, yo retomo lo que mencionaba Estrella del trabajo comunitario que debe ser fomentado, ¿no? ¿Para qué? Pues para no depender pues a lo mejor ya en cuestiones así comunitarias, pues sí es como que esencial enseñar a las personas a hacer sus propios, de sus propios medios, pues hacerse valer, ¿no? No esperar a que venga el gobierno y te lo resuelva. Y bueno, obviamente esto no nos lo va a enseñar el gobierno, lo tenemos que fomentar los mismos ciudadanos, ¿no? Tenemos que fomentar la formación comunitaria, pues para que también se vaya, quizás a lo mejor podríamos decir que, pues para ir aminorando esto de lo que se alimentan las campañas políticas, ¿no? De las dádivas, pues la gente esperando a que venga un candidato y me dé una despensa o me dé mis 500 pesos. Si la gente supiera hacer las cosas, dígase, pues sembrar sus propios alimentos, cultivar cosas, o sea, toda la parte de la alimentación como o sea, lo básico, ¿no? A lo mejor no querramos que se enseñen a coser o que se compren una máquina para que cosan su ropa, pues obviamente a ese nivel, pues no, pero lo básico es el alimento, pues yo pienso que se tendría una forma de ir aminorando esto, ¿no? Esto de las, de la parte de las dádivas, de que pues los políticos de eso se valen para que la gente pues siempre esté dependiendo de un partido, de una despensa y pues sería una buena forma de iniciar promoviendo eso, ¿verdad? Sí, me pareció muy padre esto que plantea Estrella. Yo siento que falta demasiada concientización de parte de las personas. O también está es que también llega la parte de la ignorancia, ¿no? Hasta qué punto quieres tú ser ignorante.
o para conformarte con una despensa. Entonces yo digo que falta mucha conciencia, mucha más, como que se hable más de esos temas abiertamente sin tener miedo, pero pues a la vez el, el miedo está ahí y nunca se va a quitar. No sabes qué vaya a pasar. Vuelvo insisto, yo no, pero no sé. Bueno, es que aquí yo considero que es central la ideología individualista, que ya la tenemos muy enraizada, porque pues nada más vemos por nosotros mismos y no tenemos esto a conciencia de que, bueno, entonces los demás también tienen los mismos problemas que yo. Tal vez si nos juntamos podamos hacer algo, si no, no. Tenemos esta idea individualista de que si me va mal es por mi culpa y si le va mal a ellos es porque no se están esforzando lo suficiente. Nos han metido esto de que si no nos va bien es por nuestra culpa, no porque haya un problema en la estructura ni con las instituciones que gobiernan. Es por eso que pues tenemos que dejar de lado esto y pensar comunitariamente. No es nada más un problema mío porque no nada más lo estoy viviendo yo ni unas cuantas personas, sino que la están viviendo la mayoría de las personas. Eso significa que no es un problema personal, sino que hay algo mal aquí en la estructura, en la sociedad, que necesita que sea visto desde una manera pues más comunitaria y que todos nos organicemos para ver cómo se puede resolver. Bueno, pues yo pienso que ya la reflexión que hicimos sobre esta entrevista, pues nos dio mucho fruto, bueno, mucha información de la cual podemos darnos una idea de qué es lo que se podría hacer, ¿verdad? O sea, un movimiento como tal surge a partir de esto, surge a partir de las inquietudes, de la concientización de la realidad. Entonces, pues no dejemos de lado que, pues bueno, esto es algo que ya con el hecho de ser conscientes, que pensemos de manera comunitaria, pues eso ya es un inicio, ¿verdad? Entonces, no sé ya manera de conclusión. Bueno, yo concluyo con eso, no sé, alguien más, y pues para irnos despidiendo. Bueno, también ya manera también de cierre, pues ya ven que hicimos la pregunta de si ganaron o perdieron. Entonces, pues definitivamente se ganó. A lo mejor no se han dado los grandes cambios, pero simplemente con el hecho de haber sido quienes iniciaron, ya es como un gran avance. Además de que, pues se logró que las colonias vivieran con una mayor calidad de vida y se formaron los grupos donde, bueno, ya ven que mencionaban que iban y hacían sus pláticas con las mujeres, que sacaban gente inocente de la cárcel y así. Entonces, pues se ganó eso, ¿no? Como lograr una comunidad entre ellos y pues esos pequeños cambios que se han dado en la sociedad, que tal vez, repito, no son grandes, pero pues están ahí. Sí, además que también logró que no se dieran esta división que querían hacer de hacer problemas de hombres y de mujeres, sino que tener esta concepción de que los problemas que le aquejan a la mujer son competentes del hombre y viceversa, y que se logra algo mejor estando en conjunto que divididos, porque al final de cuentas, por ejemplo, que hablaba de las guarderías, de la violencia, o sea, los problemas les competen tanto a hombres como mujeres, y buscando las soluciones y teniendo la perspectiva de tanto de hombre como de mujer se pueden tener grandes soluciones, bueno, llegar a grandes propuestas y buscar las soluciones para pues no seguir con la problemática y que siga extendiéndose y que genere otro problema o más daño, sino que logró eso de
en de que pues no pudieron dividir a Lupi, por ejemplo, por géneros de hombre-mujer, sino que se buscaba esa cohesión y esa organización dentro de que todos estuvieran en una misma reunión y que se trataran los temas sin decir que eran problemáticas de hombre o de mujer, sino que eran problemáticas que quejaban a la comunidad, por lo que entre la comunidad se le tenía que buscar una solución. Sí, bueno, yo concluyo que en la comodidad de nuestras casas no vamos a lograr nada si no salimos y vemos la realidad de las cosas que pasan allá afuera. Y como dice Carmen, es hombre y mujer, van de la mano. Y pues nos falta hacer mucha conciencia, yo digo, para poder, pues para que los movimientos que actualmente están tomen más fuerzas y no exista esa separación de que existe en el que solamente la mujer tiene que andar ahí o solamente el hombre, sino que todo es en conjunto. Pues sí, igual la manera de conclusión es que pues estos tipos de movimientos pues nunca acaban porque el trabajo siempre va a seguir dependiendo de los nuevos problemas que surjan en la sociedad. Entonces tenemos que ver nuevas maneras de resolverlos, siempre estar buscando crear esta conciencia de que tenemos que ayudarnos y pues seguir con la lucha. O sea, no decir, no, pues mi trabajo ya acabó, sino que siempre estar reflexionando qué es lo que necesita cambiar, qué es lo que necesita mejorar y pues nosotros organizarnos en eso. Sí, claro, con el paso del tiempo va a haber más y más movimientos. Y pues de esta manera creo que concluimos. Nosotros pues volvemos a repetir, somos el grupo de octavo de sociología y pues esperemos que hayamos podido responder algunas dudas o igual inquietudes. Y pues ya, nos despedimos. Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias.